Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre los pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Gracias, Señor, por fortalecernos de nuestras debilidades. Te pido por nuestros corazones para que escuchemos más tu palabra en nuestras condiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola familia, tengan ustedes un gran saludo de paz. Soy Daniel, discípulo del Verbum Dei en Bogotá, y en el día de hoy pues vamos a degustar y los voy a acompañar a degustar el Evangelio del día, que es el de Marcos 6 del 1 al 6. Marcos 6 del 1 al 6, y también pues lo vamos a acompañar con la segunda lectura, que es la de 2 de Corintios 12 del 7 al 12. 2 de Corintios 12 del 7 al 12. En su tierra, entre sus parientes y en su propia casa, Jesús fue despreciado. No creyeron en él y fue descartado. Aún así, impuso sus manos y sanó. Dejó a su paso su nombre y constancia de su presencia en su propio hogar. Hoy Jesús nos enseña a vivir entre desprecios, entre esa falta de confianza y descarte. Nos abre camino entre las debilidades, afianzando así el mensaje de misericordia y perdón de Dios Padre para todos nosotros y para todas las tierras, siempre dejando una huella de amor. Porque entre más débil pues nos sintamos, más fuertes somos. Y así Jesús pasó por su casa y lo ha pasado por todo este mundo, y aún así luego, con esa humildad y docilidad, pues se evidencia su verdadero poder. Hoy en nuestra lectura de hoy vemos cómo que entre la admiración y la incredulidad pues oyen a Jesús, su propio pueblo, que lo vio nacer, desarrollarse y que no cree en él. Desprecian hasta su labor, desprecian su familia, no creen que de ahí pueda salir un profeta o un posible salvador, y finalmente lo descartan. Aún así, pues Jesús pasa por su tierra, predica, aplica y sigue enseñando, pero aún con asombro por la falta de fe de sus más cercanos, y también asombro por sentirse descartado de sus cercanos. Y ahí me nace una pregunta para todos nosotros: ¿cuántas veces nuestros prejuicios nos han engañado? Sobre todo en nuestra actualidad, ¿no? Ante esta sociedad de descarte en la que vivimos, hiperconsumista, hiperinformada, que al parecer cada vez es más apremiante el aparentar que el ser. ¿Cuántos golpes, por ejemplo, nos hemos dado por tratar de ser lo que no somos, y también por creer en las apariencias? Pues hoy Jesús nos invita a creer en la palabra y no en la boca, en la palabra de Dios, de toda palabra que lleva el mensaje de Jesús, que es un mensaje de unión y no de división, y menos de descarte. Bien dice el Papa Francisco cuando menciona los peligros de nuestra sociedad actual, que descarta todo, descarta hasta Dios mismo en las personas. En el numeral 20 de la encíclica Fratelli Tutti, de la última del Papa, nos dice: el descarte además asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados por siempre. Es cierto que no se es profeta en su propia tierra, pero eso no quiere decir que su propia tierra no era la gloria de su profeta.
desde pequeño, pues esto Jesús lo vivió, ¿cierto? Vivió ese desplazamiento, el ser descartado por donde venía, ¿cierto? Y de dónde venía. Pasa en nuestras casas, vecindarios y hasta en nuestro propio territorio, en nuestros propios países. Entre más cercanos, pues menos confiamos y simplemente los hemos descartado o nos descartamos entre nosotros y no nos presentan como un valor, ¿cierto? Pensemos hoy pues en nuestros desplazados, en nuestros hermanos migrantes, tantos que hemos descartado y que seguimos con prejuicios descartándolos y haciéndolos a un lado. Ellos pueden y tienen también la oportunidad de traer a Jesús en su palabra, pero lo que no podemos también dejar de confiar es en esa palabra de Dios, que es Jesús, independientemente de donde provenga, porque Jesús vino desde lo menos pensado y ante las circunstancias de esa falta de fe entre nosotros y hasta en Dios, pues también Jesús nos enseña la fortaleza que hay en las debilidades. Pudo haberse quedado discutiendo Jesús ahí con ellos, ¿cierto? Pero no, con sabiduría Él se retira y sigue su camino. Lo que sentimos también en esos momentos como debilidades en nuestra vida, pues se convierte en fortalezas cuando la vemos con esos ojos de Dios, con los ojos de Jesús, que son ojos de misericordia, con ojos de perdón que llevan a oportunidades. Por ello, en la segunda lectura que los invito que tomemos hoy, que es la segunda de Corintios, yo tomo algunos versículos que me llaman mucho la atención para esta oración del día de hoy, que dicen: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Y eso me hacía recordar cuando ingresé al Verbum Dei, en una de las misiones que comúnmente comenzaba yo a conocer porque no sabía mucho de lo que era una misión. Fuimos a una vereda que se llama Casablanca en Cundinamarca, en Colombia. Me enviaron a tocar la guitarra y a cantar unos villancicos en diciembre, que es tradicional en nuestras tierras. Y solamente me invitaron pues a tocar la guitarra y a cantar porque solamente me sabía 3 acordes. Con eso, en el Verbum Dei, pues me enviaron. Yo no sabía en qué me metí. Hasta cuando fui en la noche, me dirigí a la vereda donde tenía que dirigirme, a la casa donde estaban esperándome. Me perdí, entré a otra casa que no era, salieron 3 perros, uno de ellos me mordió me mordió y me rompió el pantalón. Bueno, eso fue una odisea hasta que pude llegar a la casa donde era, ya asustado, ¿no? Ya viendo en qué me metí. Cuando llegué, pues me encontré con una gran cantidad de personas que estaban esperando al que cantaba los villancicos y yo solamente me sabía 3 acordes. Entonces, como pude, salí victorioso de ese entonces, porque sentí como las personas agradecían mucho ese esfuerzo y también la música en esos estados, ¿no? En esos momentos. Y yo casi pues descarto la idea cuando pues me veo rodeado de tanto pueblo, ¿no? En un pequeño cuarto, y casi que descarto como no, yo no debería estar acá, ¿no? Yo soy un citadino, yo no cuajo aquí, pero sí, sí sucedió y sí cuajé. La fortaleza, pues en las debilidades, por ejemplo, en la música que yo no sabía que tenía, pues se convirtió en una gran fortaleza mucho más adelante. Y así pues Jesús se mantiene. Nos enseña a ser pacientes y a confiar en su palabra, firmes, sobre todo en la misericordia que muestra, que al final, pues Dios es la verdad, muestra que Dios es la verdad y siempre pues se hará presente. Porque cuando más débil te sientas, recuerda que hay una oportunidad en esta debilidad, una oportunidad grande de cambio, de renovar y de salir a algo nuevo y bueno. Date cuenta que también es una renovación biológica que va a su tiempo. Ves que todo va cambiando, pero va cambiando para bien. Y hay que saber esperar en Jesús, confiar en la esperanza de la palabra de que todo irá bien. Los invito finalmente entonces a charlar con el cuarteto de amor de la Santísima Trinidad y María, que nos muestren las oportunidades en nuestras debilidades y que también nos fortalezcan para salir sabiamente del descarte que podemos vivir
También, impulsados por el Espíritu Santo, ayudemos y pidamos por nuestros descartados. Finalmente, pedimos a Mamita María, aquella joven misionera, llena de tanto amor y que llevó en su vientre a Jesús, casa de todo un Dios, que nos enseñe a guardar todo en nuestros corazones, y como ella, que vivió como descartada, débil en su condición, pues confió siempre fuerte en la palabra de Dios, que nos guíe a ser los esclavos y las esclavas del Señor, y que se haga en nosotros su palabra. Que tengan una feliz oración y muchos saludos de paz.